Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer un cardigan, el cual vamos a tejer con grannies. Yo utilicé grannies para la mayor parte de atrás, que es la espalda, en el frente. Y vamos a tejer las mangas, el centro, la parte de abajo y los laterales, opcional en un color diferente para que se vea un poquito más marcado dónde van los grannies y la forma de esta prenda. Esta prenda que tejí es entre una talla chica y una talla mediana aproximadamente. Mide 96 centímetros todo el ancho, es decir, toda la vuelta, todo esto. 47 centímetros de largo desde la parte del hombro, todo lo que cae hasta abajo. Y cada manga mide 50 centímetros. Para este proyecto voy a utilizar estos colores de hilo. Este hilo es 100% algodón y su grosor es aproximadamente de 2 milímetros. Todo el proyecto lo voy a tejer con un gancho de 7 milímetros y los colores son, este viene en su etiqueta como color crudo, mostaza, canela y olivo. También vamos a utilizar un gancho de 5 milímetros, puede ser de 5 o de la medida que ustedes prefieran, y es solamente para tejer la parte que va en las muñecas para que quede un poquito más ajustada. Regularmente suelo usar este tipo de hilo para amigurumis o para bolsas. En esta ocasión lo voy a utilizar para una prenda. Esta es una bolsa que yo tejí con este hilo, no se ha maltratado, no le ha pasado nada. Un poco sucia sí, tal vez ya le hace falta su limpieza, pero fuera de eso el hilo no se ha maltratado. Es por eso que decidí utilizar este hilo para alguna prenda. En caso de que lo quieran utilizar, les doy como referencia esta bolsa que uso diario y no se me ha dañado absolutamente nada. Vamos a comenzar tejiendo grannies. Yo voy a utilizar esta combinación de colores para los grannies y esta lo voy a dejar para las mangas y los detalles. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Levantamos con 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a tejer 12 puntos altos dentro de este anillo mágico. Tomo hilo, coloco el gancho en el centro, vamos a cerrar pasando por las primeras 2 hebras y levanto, tomo hilo y las siguientes 2. Y ya tengo aquí el punto alto. Las 2 cadenas que estemos tejiendo al inicio nos van a contar también como un punto. Entonces estas 2 cadenas de inicio más este punto llevamos 2. Vamos a continuar tejiendo hasta tener los 12 en total. Al terminar los 12 puntos, estiramos de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico. Y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Aquí está la primera cadena, la segunda. Aquí colocamos el gancho y punto deslizado. Y tenemos la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a estar tejiendo puntos altos y cadenas. Comenzamos levantando con 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenas ya es un punto. Ahora vamos a separar este punto del siguiente con una cadena y hacemos una cadena extra. Ahora en este punto vamos a tejer un punto alto, aquí en el primer punto disponible. Lo termino, hago una cadena y en el siguiente punto un punto alto. No nos vamos a brincar ningún punto. Termino el punto alto, hago una cadena y en el siguiente punto disponible un punto alto. Y así voy a seguir tejiendo durante toda mi vuelta. Ya terminé de tejer mi último punto, hago una cadena, que es lo que sigue después de cada punto, y aquí están las 2 cadenas de inicio. En la segunda voy a cerrar con un punto deslizado. Y así queda la separación. Si contamos la cantidad de puntos y de cadenas, tenemos en total 24 puntos para tejer en la siguiente vuelta. Son 24 en total contando cada punto y cada cadena. Para la tercera vuelta
vamos a tejer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta. Comenzamos con 2 cadenas, 1 y 2. Este es el primer punto. Ahora, en esta cadena que está aquí, que es la cadena que separa un punto y otro, justo al centro, vamos a tejer el aumento, es decir, 2 puntos altos. 1 y 2. Que sigue después del aumento un punto alto y lo vamos a tejer sobre este punto alto que está abajo. Lo termino y ahora en este espacio de una cadena sigue el aumento. En este punto, un punto alto. En este espacio, un aumento. Y así voy a seguir durante toda la vuelta. Cuando termine esta vuelta, me van a quedar en total 36 puntos altos. Ya estoy por terminar la vuelta. Aquí en este espacio de una cadena voy a tejer el último aumento y a cerrar la vuelta con punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Y ya tenemos lista la tercera vuelta. Para la cuarta vuelta ya vamos a comenzar a darle la forma de el granny, la forma cuadrada. Para esto solamente vamos a levantar ahora con una cadena. Hacemos un punto bajo en este mismo espacio de donde sale esta cadena. En el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente igual. Vamos a tejer 5 puntos bajos seguidos, uno en cada punto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer una esquina. Las esquinas serán de un punto alto en este punto, una cadena y otro punto alto en ese mismo punto. Aquí mismo el punto alto. Y ya tengo una esquina. Ahora que voy a tejer 8 puntos bajos, 8 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí está el punto siguiente. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termino los 8 puntos bajos y ahora que sigue otra esquina, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo punto. Terminé la esquina y ahora que sigue 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. Termino los 8 puntos y nuevamente una esquina en el siguiente punto, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Terminamos. Hacemos nuevamente 8 puntos bajos, uno en cada punto. Termino los 8 puntos bajos y en el siguiente punto sigue la esquina. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo punto. Lo terminamos, ya tenemos las 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4. Aquí en este espacio solamente me restan 3 puntos. Voy a tejer un punto bajo en cada punto. 1, 2 y 3. Y estos últimos 3 puntos, más los 5 que hicimos al inicio, nos da un total de 8 puntos bajos, que son los puntos que debe de haber entre cada esquina. 8 de este lado, 8 aquí, 8 y los últimos 8. Para cerrar esta vuelta, en el primer punto que hicimos, cerramos con un punto deslizado y ya terminamos la cuarta vuelta. Para la quinta y última vuelta que voy a tejer, vamos a tejer puntos altos nuevamente. Aquí levanto con 2 cadenas, 1 y 2. Ya sabemos que estas 2 cadenas nos representan a un punto alto, entonces aquí de donde salen estas 2 cadenas no voy a tejer nada porque ya están las 2 cadenas. Entonces a partir de este siguiente voy a tejer un punto alto sobre cada punto disponible.
Al llegar a la esquina, este también es un punto, aquí voy a tejer un punto alto, que es lo que corresponde, un punto alto sobre cada punto. Llego a la cadena del centro de esta esquina y ahí voy a tejer otra esquina, es decir, un punto alto, una cadena y otro punto alto en ese mismo espacio. La termino y ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto disponible de este lado. No nos vayamos a brincar este punto, se puede confundir un poquito aquí con esta esquina, pero también hay que tejer sobre este el punto alto para que todos los lados nos queden iguales, no hay que brincarnos ningún punto. Voy a seguir igual hasta llegar a la otra esquina. Llegué a la siguiente esquina, que voy a tejer otra esquina, justo al centro, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Al terminar la esquina voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto disponible y esto mismo voy a ir tejiendo durante toda la vuelta. Aquí se nota dónde tenemos que hacer los puntos, la esquina, los puntos, la esquina y aquí terminar. Terminamos la vuelta y cerramos con punto deslizado. Aquí ya terminé la vuelta, yo siempre hago una cadena para que no se me vaya a soltar y cortamos el hilo. Hasta aquí ya terminé el granny. Con este material que yo utilicé y este gancho, este granny mide 15 centímetros cada lado. En caso de que quisieras que el granny esté más grande, puedes hacer más vueltas. Las vueltas a partir de aquí pueden ser iguales que esta última. Tejer un punto alto sobre cada punto disponible y en cada esquina lo mismo. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y así se puede hacer más grande. En caso de que lo estés haciendo con un gancho más pequeño, puedes hacer más vueltas de esa manera para que te quede el granny en la medida que tú desees. Como les digo, este mide 15 centímetros cada lado. Ahora vamos a tejer la cantidad de grannies que vayamos a necesitar. Yo aquí tengo 5 de cada color, 5 en color canela, 5 en color olivo y 5 en color mostaza. Ahora lo que haremos es unirlos. Ya sabemos que cada granny mide 15 centímetros, entonces vamos a tomar la medida de nuestra espalda, puede ser, esa es una opción, la medida de espalda, lo que mide de un hombro a el otro hombro y con eso sacar el ancho para esta prenda. O tomar la medida del busto solamente por la parte de enfrente y lo que mida esa parte es el ancho que voy a necesitar. Yo me medí la parte del busto solo por enfrente y mido 42 centímetros. Si yo uso 3 grannies de 15 centímetros, entonces voy a tener un ancho de 45 centímetros. Me queda solamente muy poquito espacio o muy poquito más de ancho, pero así es la medida que lo voy a dejar. Si queremos que nos quede más grande, podemos agregar otro granny. Si yo agrego un granny más, van a ser 60 centímetros de ancho. Si lo queremos más grande, más flojo, más holgado, podemos agregar más grannies para hacerlo tan ancho como queramos y también podemos hacerlo tan largo como vayamos a querer esta prenda. Yo aquí puedo utilizar más grannies, voy a utilizar 3 solamente para el largo. Y así, dejando 3 de ancho y 3 de largo, voy a tener una prenda de 45 centímetros de ancho y 45 centímetros de largo. Esta es la idea de lo que vamos a realizar y bueno, ahora sigue combinarlos como más nos guste para comenzar a unirlos. Vamos a comenzar con la parte de la espalda. Yo voy a comenzar a acomodarlos como es que yo quiero el orden de los colores.
Así es como voy a realizar la combinación de colores. A mí regularmente me gusta hacer la unión de las prendas con puntos bajos y con el gancho que estoy tejiendo, pero en esta ocasión voy a utilizar aguja lanera e hilo del mismo color porque quiero hacer una unión, digamos, invisible, que casi no se note la costura entre un granny y el siguiente, y normalmente con los puntos bajos sí se nota la unión. Entonces voy a utilizar este hilo y esta aguja lanera. Voy a comenzar haciendo la unión de los grannies de la parte de abajo. Para esto voy a tomar 2 grannies así como están de frente. La parte de atrás es donde nos queda esta hebra de hilo de cuando iniciamos con el anillo mágico. Entonces eso es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente. Voy a tomar 2 grannies. Todos los lados miden igual, deben de tener la misma cantidad de puntos, así que del lado que lo vayan a unir es lo mismo. Voy a realizar la unión tomando un punto de la parte de un granny con el mismo punto en la parte de atrás. Por ejemplo, aquí está esta esquina. Voy a tomar este punto, entrando de un lado y saliendo por ese punto. De esta forma. Estoy saliendo por el centro donde se forma esa V en el punto. Y voy a pasar el hilo. Me paso al siguiente punto, que sea el mismo que tomé en la parte de atrás. Es este punto de la esquina, lo tomo desde un lado para salir por debajo de ese punto donde se forma esa V y estiro. Me paso al siguiente punto, salgo por abajo, es este punto y estiro. Me paso al siguiente aquí, que sea el mismo punto. O sea, el mismo punto que tomé aquí tiene que ser el mismo de aquí, que es el punto que sigue después de la esquina. Lo paso por abajo y estiro. Tomo el siguiente. Y el siguiente del granny que tengo enfrente. Ahorita se ve aquí la costura, pero cuando lo termine voy a estirar para cerrar. Entonces primero voy a ir haciendo las puntadas entre un granny y el otro. Aquí ya estoy tomando el último punto y así es como se ve la unión. Todavía no lo he estirado, entonces lo voy a colocar así y voy a estirar poco a poco de ambos lados para que se vaya escondiendo esa costura. Hasta aquí el hilo ya no estira, quiere decir que ya se escondió toda entre el tejido y así es como nos va a quedar la unión. Se ve un poco lo que es aquí la unión, pero en comparación a los puntos bajos pues no se ve el borde, y así es como voy a unir todos los grannies. Aquí como se ve muy poquito la unión o el hilo con el que estoy cosiendo, por eso decidí utilizar un hilo que sea igual con el que tejí, ya sea amarillo o sea verde. Y luego ahora voy a unir este con este y voy a utilizar el hilo igual, puede ser verde o puede ser naranja. Uno de los dos para que no se vea tanto la costura. Una vez que tenga esto ya listo, voy a unir estas otras 3 y otras 3. Las voy a dejar de 3 en 3 y ya que tengamos esto, ahora sí vamos a unir cada tira. Ya terminé de tejer la parte de la espalda, utilicé 9 grannies, todos los uní de la misma manera que lo mostré. Así es como se ve en la parte de atrás o la parte de adentro. Ya escondí todas las hebras de hilo que quedaron sueltas. Para la parte de enfrente uní 3 grannies de un lado y otros 3 grannies del otro lado. Ya que tengo esto, voy a hacer la unión, la parte de enfrente con la espalda aquí, usando el mismo método de unirlo con hilo y aguja, así como lo hice en cada granny. Y una vez teniendo ya esta base de grannies,
Vamos a comenzar a hacer los laterales, la pretina del centro y la pretina de abajo. Ya hice la unión de la parte de la espalda con la parte de enfrente, así es como queda. Ahora, de este lado también ya hice la unión, pero me adelanté en agregar estas filas y en hacer la unión. Ahora les voy a mostrar cómo hacer esto, que lo haremos en ambos laterales. Para esto voy a utilizar un hilo diferente al color de los grannies y voy a tejer ahora puntos medios altos. Voy a tomar el mismo gancho con el que estuve tejiendo los grannies. Voy a tomar toda esta orilla. Todo lo que vamos a tejer es esta parte. Así está nuestra prenda, espalda y frente. En este lateral es donde vamos a realizar estas filas. Entonces yo lo voy a extender así todo para tejer parejo todo esto de filas de puntos medios altos. Vamos a comenzar tomando aquí esta esquina donde está una cadena, lo vamos a tomar desde aquí, colocamos el hilo en el gancho, lo pasamos por este punto, hacemos una cadena y un punto medio alto en este mismo espacio. El punto medio alto es tomar hilo. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomo hilo y cierro puntos. Ahora sí me voy a ir punto por punto, un punto medio alto sobre cada punto disponible que tenga aquí. Este es un punto, aquí voy a tejer un punto medio alto. En el siguiente igual. De esta manera voy a ir tejiendo en toda la orilla. Cuando llegue a esta parte entre un granny y el siguiente, aquí podemos ver la esquina de este granny. Justo aquí voy a realizar un punto medio alto y en el granny siguiente, en esa misma esquina, un punto medio alto. Y de esta manera continúo con un punto sobre cada punto. Ya terminé la fila, aquí hice mi último punto. Para la siguiente vamos a levantar con una cadena, giramos el trabajo y comenzamos la siguiente fila. Aquí está el primer punto, aquí vamos a comenzar y seguimos con lo mismo, hacer un punto medio alto sobre cada punto disponible. Yo aquí estoy haciendo la segunda fila y en total haré 3. Hay que tomar en cuenta que este grosor va en los laterales, en los lados, y que son 3 filas, pero al momento de hacer la unión se vuelven 6 filas, o sea que todo este ancho va a quedarnos en un lado, en un lateral, para que lo tomen en cuenta. No nada más es esto, al momento de hacer la unión pues queda más grande. Y con estas filas que yo estoy haciendo, son 3 filas, pero al unirlas son 6 en centímetros. Este ancho en un lateral queda de 8 centímetros aproximadamente, que son 8 centímetros también extra, que es lo que va a quedar en un lado. Puede que quede ligeramente más grande porque nos está quedando en un costado, en un lado, y eso hace que la prenda pues también sea un poquito más holgada. Si no quieren hacer esta parte, directamente aquí pueden hacer la unión de los grannies, la parte de enfrente con la parte de atrás, de la misma manera que hicimos aquí estas uniones. Pueden no hacer esto y hacerlo parejo. Esa puede ser otra opción para que tengan toda su prenda solamente de grannies. Yo aquí quiero hacer esto para que se vea la división entre la parte de enfrente y la parte de atrás, se vea un poquito más marcado cada granny. Y ahora vamos a medirnos esta parte para calcular aproximadamente a qué altura vamos a colocar estos marcadores, porque esta parte es la que vamos a cerrar y esto es lo que vamos a dejar abierto para la manga. Ahora sí, ya me lo medí. Justo ahí yo tengo que calcular qué tan abierto quiero que quede. Coloco el marcador en la parte de aquí, de arriba. Después coloco el de abajo para poder ajustarlo un poquito mejor. Aquí, ya que hice la unión, yo uní
desde abajo hasta arriba 22 puntos, que en centímetros son 24 centímetros. Es todo lo que voy a cerrar. Voy a utilizar el mismo color de hilo con el que tengo esto. A mí me gusta hacer la unión con puntos bajos, pero se puede hacer con puntos deslizados o coserlo con aguja. Aquí esta es la parte que yo quiero que vaya hacia enfrente, entonces lo voy a voltear al revés para que la unión quede por dentro. Yo voy a utilizar el mismo gancho con el que he estado tejiendo. Voy a retirar el marcador, voy a tomar el primer punto en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en mi gancho, coloco el hilo, lo paso por ambos puntos, hago una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Tomo el siguiente punto en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, hago mi punto bajo. El siguiente punto con el de atrás. De esta misma manera pueden hacerlo para si quieren hacer la unión con punto deslizado. Aquí directamente lo cerrarían aquí si es punto deslizado, pero si es punto bajo como en mi caso, de esta manera. Y así voy a seguir haciendo la unión hasta llegar a este marcador. Ya voy a cerrar el último punto, voy a retirar el marcador, tomo estos últimos puntos, hago una cadena antes de cortar el hilo para que no se me vaya a soltar. Aquí podemos dejar la hebra de hilo un poquito más larga para que en caso de que cuando llegamos a tejer la manga y la vayamos a unir aquí, si el espacio está muy grande, dejar aquí una hebra para saber si hay que cerrar unos puntos más o quitar unos puntos menos. Ya esto lo vamos a validar cuando tengamos la manga hecha al momento de unirla a esta prenda. Ahora, aquí así quedan la unión con puntos bajos, se ve este pequeño borde, pero por fuera queda de esta manera. A mí me gusta cómo queda así con puntos bajos, siento que se ve un poquito menos, se ve un poquito más parejo toda esta parte. Y al momento de que colocamos los dos marcadores, tuvimos que haber contado, olvidé mencionarles que de aquí, por ejemplo, cuando coloqué el marcador, haber contado que desde abajo hasta arriba fueron 22 puntos, que son los que yo dejé, y coloco el marcador en la parte de atrás, cuento igual desde el primero hasta acá que sean 22 y ya en los dos coloco el marcador para que me quede completamente parejo. Al tener ya la unión en ambos lados, así es como va quedando esta prenda. Ahora vamos a tejer las mangas. Aquí todavía falta hacer algo en la parte del centro, pero primero vamos a adelantarnos con las mangas. Para la manga, aquí la tengo ya lista, ya hice una. Vamos a comenzar con una pretina. Para que esta parte que va en la muñeca me quede un poquito más ajustada o más cerrado los puntos, voy a utilizar un gancho más pequeño. Puede ser el que ustedes prefieran dependiendo con qué estén tejiendo todo su trabajo, qué tan pequeña quieran esta parte. Yo todo el proyecto estoy tejiendo con un gancho de 7 y voy a utilizar un gancho de 5 milímetros solamente para esta parte. Pueden utilizar el gancho que ustedes prefieran. Aquí ya depende qué tan ajustado o cerrado quieren que se vea esta parte. Con este color de hilo, que es el mismo con el que tejí estas orillas, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y cadenas. La cantidad de cadenas que ustedes quieran para el ancho de esta pretina. Yo voy a tejer 8 cadenas. Estas cadenas es el ancho, es decir, esto. Entonces hice 8 cadenas, pueden ser 10, pueden ser más, pueden ser menos, las que ustedes gusten hacer aquí. Ahora, hago una cadena extra, independientemente de las que haya tejido, para darle altura al primer punto. En la segunda voy a tejer mi punto bajo. Y en cada una de las cadenas seguiré haciendo un punto bajo hasta llegar a la última cadena.
terminamos la primera fila. Con esta cantidad de puntos que yo estoy haciendo, mi pretina o esta parte de la muñeca va a quedar de entre 5 y 6 centímetros aproximadamente de ancho. Siempre para continuar con la siguiente fila vamos a levantar con una cadena, a girar nuestro trabajo y a tejer un punto bajo sobre cada punto, pero tomando únicamente la hebra que está en la parte de atrás de cada punto. Si ven, aquí se forma una V en el punto. En lugar de tomarlo así completo como lo hacemos normalmente, vamos a tomar únicamente esta hebra que está aquí atrás. Entonces, tomo esta hebra de aquí atrás de ese punto y ahí voy a tejer mi punto bajo. En el siguiente punto igual, tomo esta hebra de atrás y ahí voy a tejer mi punto bajo. Y de esta manera vamos a terminar toda la fila. Al terminar, el último punto es el único punto que voy a tomar completo, porque si yo tomo únicamente la hebra de atrás, va a quedar aquí el espacio muy abierto. Puede ser así, pero a mí en lo personal no me gusta que quede muy abierto esta parte. Entonces siempre el último punto es el único que lo voy a tomar completo, para que no quede tan abierto y quede un poquito más grueso aquí en la parte de la orilla. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y continúo con otra fila, únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto, y así vamos a tejer todas las filas. Yo voy a tejer en total 22 filas de puntos, como lo estoy haciendo aquí, puntos bajos. El tomar la hebra de atrás de cada punto hace que se vayan formando estas líneas y parezca tipo resorte esta pretina y estire un poquito más. Y vamos a tejer la cantidad de filas. Como les digo, yo voy a hacer 22, pero puede ser la cantidad que ustedes vayan a necesitar para que les cubra toda esta parte. Ya terminé de tejer mis 22 filas. En centímetros, así como está sin estirar, son 15.5 centímetros. Esto nos tiene que cubrir nuestra muñeca, que no cierre completamente, que quede un espacio pequeñito abierto, porque cuando nos vayamos a poner la prenda, pues esto va a estirar y ya se extendería esta parte. O igual la pueden dejar más grande para que les quede holgadita. Esto ya sería opcional. Ahora, para unir, aquí donde terminé el último punto, levanté con una cadena, voy a unir un lado con el otro, así como unimos los laterales de la prenda principal, de la pieza principal. Tomo aquí el primer punto aquí en la parte de atrás. Ya que tengo las dos partes en el gancho, hago un punto bajo. Siguiente punto en la parte de atrás y hago el punto bajo. Aquí sí voy a dejar que los puntos bajos de esta pequeña unión queden por fuera, porque estos puntos bajos son estos, se ven de la misma manera que estos bordes. Entonces no hay problema si los dejamos por fuera. Yo los voy a dejar por fuera. Y hay que contar los puntos para asegurar que sea la misma cantidad de puntos que estuvimos haciendo. En mi caso son 8. Al terminar la unión, aquí donde quedó el gancho y el hilo, vamos a tejer aquí alrededor una vuelta de puntos bajos. Aquí levanto con una cadena y voy a tejer mi primer punto aquí. Si yo tejí 22 filas en total, entonces me deben de quedar aquí arriba 22 puntos bajos. Puede que nos quede uno o dos de más, eso no hará mucho la diferencia, pero no más de esos puntos porque sí va a quedar mucho más ancho. Que de todas maneras haremos algunos aumentos aquí en la parte de arriba. Bueno, para asegurar que me queden aproximadamente los mismos que yo hice en cada fila, en total en toda la vuelta, hice 22 filas, me tienen que quedar 22 puntos bajos aquí. Voy a tejer un punto bajo por fila. Esta es otra fila, justo aquí en este espacio hago un punto bajo. Esta es otra fila, aquí busco donde colocar el gancho para hacer ahí el punto bajo.
aquí está otra fila, aquí hago otro punto bajo y así voy a seguir durante toda la vuelta. Aquí ya estoy por terminar, aquí voy a tejer mi punto número 21, aquí el 22, termino la vuelta y donde comencé con una cadena, ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Ya no voy a utilizar este gancho de 5 milímetros, ahora me voy a cambiar a el gancho de 7 milímetros con el que estuve tejiendo toda la pieza principal para que los puntos me queden en el mismo tamaño que esto. Entonces aquí voy a colocar el gancho, voy a levantar con 2 cadenas y lo que yo voy a tejer aquí es una fila de un punto alto y un aumento durante toda la vuelta. Aquí puede variar dependiendo qué tan ancha vayan a querer o qué tan holgada quieren que les quede esta parte. Aquí tengo 2 cadenas, estas 2 cadenas me van a representar a un punto alto. Entonces ya tengo aquí 2 cadenas, aquí en el primer punto, como el punto está más pequeño porque lo hicimos con un gancho más pequeño, hay que tratar de meter bien el gancho grande. Entonces aquí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos, 1 y 2. Termino el aumento, en el siguiente punto sigue un punto alto. Termino, en el siguiente sigue el aumento. Y esto voy a ir tejiendo durante toda la vuelta. Con estos aumentos que yo estoy haciendo de un punto alto y un aumento, la manga que estoy por hacer, es decir, todo esto va a medir 30 centímetros de ancho. No me queda muy holgada, sí está holgadita, pero tampoco muy exagerada. Si les gusta que las mangas estén mucho más grandes, entonces en lugar de hacer esto, vamos a tejer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos altos en cada punto para que la manga quede un poquito más ancha. O si la quieren más ajustadita, pueden tejer cada 2 puntos un aumento, es decir, un punto alto aquí, otro punto alto aquí y luego el aumento, que el aumento equivale a 2 puntos en un mismo punto y así seguir en toda la vuelta. Yo voy a seguir haciéndolo así, de un punto alto y un aumento, y en total me van a quedar 34 puntos en total. Al terminar la vuelta voy a cerrar en la segunda cadena de las que hicimos al inicio con un punto deslizado y ya tenemos toda esta vuelta con aumentos. Tengo 34 puntos yo aquí en total. A partir de aquí vamos a levantar siempre con 2 cadenas, 1 y 2, a girar nuestro trabajo, es importante girarlo y después comenzar otra fila. A partir de aquí ya vamos a tejer solamente filas de puntos altos, es decir, un punto alto sobre cada punto, más bien son vueltas. Una vez que termine esta vuelta voy a cerrar de la misma manera. Aquí ya terminé la vuelta, cierro con punto deslizado en la segunda cadena de las que hice al inicio. Levanto con 2 cadenas para la siguiente vuelta, giro mi trabajo y comienzo a tejer. Ahora, un pequeño detalle. A partir de aquí, antes de hacer toda la manga, podemos contar cuántos puntos tenemos en la abertura que dejamos donde vamos a unir la manga. Por ejemplo, yo les dije aquí que tengo 34 puntos en total en toda la vuelta. Voy a contar que aquí en este espacio también sean 34 puntos para que al momento de que yo vaya a unir esta manga quede exactamente el mismo espacio y no me sobre, no falte ningún punto y se vaya a ver un poquito raro aquí. Entonces yo ya tengo 34, ya conté que aquí sean los 34. Cuando yo hice la unión al inicio me sobraban 6 puntos, quedaba un poquito más abajo. Lo que hice fue tomar 3 puntos de cada lado, 3 de este lado, 3 de este lado, coloqué ahí el marcador y como dejé una hebra de hilo aquí larga, simplemente deshice la última cadena que hice
y uní 3 puntos más, 1, 2, 3 para que ya me quedara más pequeña. Una vez que hice eso, volví a contar, ya aseguré que tengo aquí 34 puntos, los mismos que tengo aquí en la manga, y ya ahorita que la vaya a unir me va a quedar completamente pareja. Si aquí les quedaron de más, pueden deshacer algunos puntos para que la manga pueda quedar en la misma cantidad de puntos. Si son menos, como lo hice yo, cerré más puntos. O por ejemplo aquí ya no quieren unir nada más de puntos, pero aquí les faltan, por ejemplo, 2, 3 puntos para tener la misma cantidad que aquí, pues los pueden agregar aquí en la primera o en la segunda vuelta. Es decir, aquí por ejemplo continúo con puntos altos, aquí hago un aumento, más adelante hago otro y más adelante hago otro para completar esos 3 puntos que me faltan y tener la misma cantidad aquí. Esa puede ser otra opción, pueden ajustar ahorita, estamos apenas comenzando el largo de la manga para que agreguen los puntos o le quiten, como vayan viendo aquí que debe de quedar. Y vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para dar el largo que ustedes vayan a necesitar para la manga. Yo en total hice 23 filas sin contar la fila de aumentos. A partir de esta vuelta, perdón, a partir de aquí son 23 y con estas 23 filas mi manga desde la parte de abajo hasta la última fila medirá 50 centímetros. Al terminar de tejer las mangas, vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. Vamos a hacer la unión en la pieza principal. Aquí tenemos la parte que ya unimos y el espacio abierto para la manga. Las dos se van a unir de la misma manera. Voy a tomar esta pieza, voy a tomar este hilo como referencia porque aquí estuvimos cerrando todas las vueltas, casi no se nota, pero aquí fue donde estuvimos cerrando con punto deslizado y levantando con 2 cadenas. Entonces vamos a doblar esa parte para que quede hacia abajo y la vamos a colocar así. Que eso quede aquí abajo, que es lo que vamos a coser justo aquí, y todo esto va a quedar hacia arriba. Entonces la metemos aquí. Voy a tomar mi gancho y aquí. Esto ya está por dentro. Voy a levantar esto para poderlo ver ahora por dentro de la prenda. Voy a tomar mi hilo y justo aquí donde hicimos la unión de esta parte, justo allá al centro vamos a colocar el gancho. Aquí en este punto donde está este hilo, colocamos el gancho. Aquí podemos voltearlo por completo así, para poder ver un poquito mejor los puntos. Ya pasamos este hilo por estos 2 puntos que tomamos. Hacemos una cadena y un punto bajo en ese mismo espacio. Estos hilos que tenemos por aquí podemos aprovechar y hacer unos nuditos para evitar que se nos vayan a soltar más adelante o al momento de usar la prenda. Después me los voy a llevar conmigo, estos hilos aquí, para irlos escondiendo mientras voy haciendo la unión con puntos bajos. Si lo van a hacer la unión con aguja y con hilo, pues los dejan aquí sueltos y hasta el final los vamos a esconder. Ahora voy a hacer la misma unión que hice aquí con puntos bajos, que es tomar un punto, el punto que tenga aquí disponible, tomo el punto de la parte de atrás. Ya que tengo los 2 en el gancho, voy a dejar estos hilos aquí arriba. Hago mi punto bajo. Tomo el siguiente punto en la parte de atrás. Ya que tengo los 2 en el gancho, punto bajo. Y de esta manera voy a ir uniendo por toda la vuelta.
Al terminar de unir toda la vuelta, en el primer punto cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena para que esto no se nos vaya a soltar, cortamos el hilo y esta pequeña hebra la podemos esconder aquí mismo entre estos puntos. Al terminar, así queda por dentro. Ya solamente pasamos esto hacia enfrente. Aquí estiramos bien para que se acomode la unión. Aquí quedó y listo. Lo mismo que hicimos con una manga, lo haremos con la otra. Ahora vamos a tejer la parte del centro. Creo que les había mencionado que es una pretina, pero es solamente hacer puntos medios altos por la orilla o el punto que ustedes prefieran. Yo voy a hacer puntos medios altos, que es lo que hice aquí, para que se vea igual este lado y la parte del frente, para que los laterales, el frente y la parte de abajo se vean iguales. Entonces vamos a tomar una de las esquinas, pueden empezar de este lado o de este lado, como se les acomode mejor. Colocamos aquí en esta esquina el gancho y el hilo, hacemos una cadena y un punto bajo en ese mismo punto, un punto medio alto, perdón. En el punto siguiente otro punto medio alto, en el siguiente un punto medio alto, y así voy a ir tejiendo por toda la orilla, que si recuerdan es exactamente lo mismo que hicimos en los laterales. Como les digo, quiero que se vea igual la parte del centro y de los laterales, entonces así voy a estar tejiendo por toda esta vuelta. Al llegar aquí entre los dos grannies, hice uno en esta esquina, un punto justo al centro de los dos grannies y otro en esta orilla. Ya terminé toda mi primera vuelta. Ahora voy a tejer únicamente de aquí hasta este granny, que sea solamente la parte del frente. No voy a tejer ya en esto que viene siendo a la altura del cuello. Más adelante les voy a decir qué haremos aquí, pero por lo pronto vamos a tejer de aquí hasta aquí la cantidad de filas que sean necesarias para que tapen o para que lleguen a la mitad de este granny que está en el centro. Una vez que termine este lado, haré lo mismo de este lado para que las dos lleguen justo en medio, a la misma distancia. Ya terminé de tejer la pretina, o bueno, esta parte del centro. Hice en total 5 filas de cada lado, como les decía, comenzaba aquí y terminaba aquí. 5 filas, me pasé al siguiente lado e hice lo mismo. Aquí dejé 2 espacios de 2 cadenas, es decir, cuando estaba tejiendo este punto, hice 2 cadenas al aire, me brinqué 2 puntos, que estas 2 cadenas representan a estos 2 puntos que me brinqué, y comencé a tejer en este para que me quedara este espacio para colocar unos botones. Cuando hice la fila de arriba, tejí igual un punto sobre cada punto, y como aquí dejé 2 cadenas sin tejer o 2 cadenas al aire, aquí al centro tejí 2 puntos que representan a esas 2 cadenas para seguir teniendo la misma cantidad de puntos en toda la fila. Después voy a coser aquí 2 botones grandes porque el espacio que dejé aquí es grande. Lo podemos hacer más pequeño dejando solamente una cadena, y hay que coserlos a la misma altura para poder cerrar este cardigan, o también puede ser simplemente para decorar. Una vez que terminé este lado, hice exactamente lo mismo en la parte de abajo. Ya no se los grabé porque es exactamente lo mismo, es tomar aquí el primer punto y comenzar a tejer puntos sobre toda la orilla hasta el otro lado, levanto con una cadena y sigo con la siguiente fila. Aquí hice 1, 2, 3, 4 y 5, también hice 5 filas para que tuviera el mismo grosor este lado con este lado. Y así es como queda esta parte. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tejer ya lo último, que es aquí en la parte de arriba un pequeño cuellito, tipo como los cuellos de camisa que van hacia afuera. Y lo que haremos es lo siguiente. Voy a comenzar aquí en esta orilla para dar toda la vuelta y terminar en este otro lado. Voy a tomar esta
este punto que está justo aquí en la orilla y voy a levantar con 2 cadenas. Podemos trabajar con el punto que más nos guste, yo voy a trabajar con el punto alto y justo aquí donde inicié con estas 2 cadenas voy a tejer un punto alto. Cuando tenemos 2 puntos en un mismo punto representa a un aumento. Entonces, como esas 2 cadenas representan a un punto alto más este que acabo de hacer, tengo aquí un aumento, que es lo que vamos a estar tejiendo siempre al inicio y al final de cada fila. Una vez que ya tengo esto, voy a comenzar a tejer un punto alto sobre cada punto. Aquí los puntos están de lado, entonces hay que tratar de hacerlos a la misma distancia. Ya llegué a la otra esquina o a la otra orilla y justo en este último voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, para tener el mismo aumento que hice al inicio, es decir, 2 puntos siempre al inicio y 2 puntos al final. Para la siguiente fila levanto con 2 cadenas, giramos el trabajo, esas 2 cadenas ya es un punto alto, entonces justo en esta esquina solamente voy a tejer un punto alto para que junto con estas 2 cadenas me representen a un aumento. Voy a tejer un punto alto sobre cada punto disponible y al llegar al último punto, que el último punto son estas 2 cadenas, aquí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos. Termino, levanto con 2 cadenas, igual como lo hice aquí, y comenzamos el mismo proceso de hacer filas, es solamente hacer filas de puntos altos con aumentos al inicio y al final. Ya terminé de tejer la parte del cuello, se ve de esta manera, lo tenemos que doblar hacia afuera para que se vea con esta forma. También ya cosí los botones, utilicé unos botones de madera aproximadamente de 5 centímetros de diámetro, los voy a colocar en estos espacios. Y he utilizado en total para todo este cardigan 360 gramos de hilo. Yo utilicé hilo de algodón, por lo cual la pieza o esta prenda yo considero que queda un poquito más pesada. Es cómoda de usar, sí, pero siento que el estambre de acrílico, el que normalmente he usado en otros cardigan, que tengo otros tutoriales, son un poquito más ligeros que el hilo de algodón, pero de todas formas es una prenda cómoda y bonita para usar. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.